infertilidad pueden ser múltiples tanto en la mujer y en el hombre. Los problemas de ovulación son una de las causas más comunes de infertilidad femenina, según nos explica el especialista. En las ovulatorias está los problemas de ovarios poliquísticos. Otra causa de infertilidad en las mujeres es la endometriosis. Es una enfermedad en la cual las células que componen el flujo menstrual en una mujer normalmente salen por la menstruación, pero también pueden ir por los oviductos, por las trompas uterinas. Tuve una cirugía a los 19 años, pero me detectaron este problema a los 24 años, que fue mi segunda cirugía, en la cual ya el doctor me determinó que mi problema era de endometriosis. Y bueno, en ese tiempo me hicieron solo tratamientos y continué mi vida, pero la noticia más fuerte fue la que me dijo el doctor que mujeres que tienen endometriosis del 90% no pueden tener hijos. En el caso de los hombres, las causas de infertilidad pueden ser no tener suficiente esperma en el semen, baja movilidad de los espermatozoides y espermatozoides no formados adecuadamente. Amigas y amigos, muy buenas tardes. Hoy es miércoles 20 de septiembre y como siempre nos encanta estar en su presencia. Esta es la televisión pública y tenemos un programa preparado especialmente para usted, para la familia ecuatoriana. ¿Qué tal, Arturo? Vane, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, amigos televidentes. Muchísimas gracias. Como siempre les decimos por estar atentos a todos los temas de este programa. Hoy queremos empezar de un modo diferente. Queremos hablar de lo que pasó el día martes, es decir, el día de ayer en México. Cómo dejar de lado este devastador terremoto de 7.1 que afectó a los mexicanos, por supuesto, pero todos tenemos que ser solidarios con ellos. Hay imágenes realmente estremecedoras, Vanessa. Y lamentablemente esto sucede 2 semanas después de otro terremoto en el que hubo casi 100 víctimas mortales. En este momento, según la contabilidad que hacen, según el registro que ya se anuncia a través de las cadenas internacionales, 225 personas habrían perdido la vida en este nuevo evento telúrico, 94 en la Ciudad de México, que es una de las más afectadas. Como para que usted lo sepa, esto sucedió ayer a las 13 horas con 14 minutos hora local y el epicentro fue en Axo, Chiapán, en el estado de Morelos, a apenas 120 kilómetros de la Ciudad de México. Muchas coincidencias tétricas en este caso, y es que, por ejemplo, en el aniversario del devastador terremoto de 1985, este martes 19 de septiembre, 2 sismos volvieron a sacudir la ciudad a la 1:14 de la tarde, como decía Vanessa, en territorio mexicano. 2 sismos continuos, uno de magnitud 6.8 y otro de 7.4 con apenas 4 minutos de diferencia, hicieron que varios edificios se vinieran abajo. Hay grabaciones, en realidad, hay algunos videos en internet que uno puede ver qué es lo que pasó, ¿no? Cómo se caían esos edificios a poquísimos metros de la gente que estaba grabando, y además se veía cómo la gente salía corriendo a los edificios que posteriormente se caían. Así es, en total, y en este que ha sucedido ayer, pues se calculan que 45 edificios en México también se habrían derrumbado, entre esos escuelas. Según el cálculo el primer cálculo que hacen las autoridades, al menos 2.200 escuelas tienen algún tipo de afectación. Y lo más triste de este caso es que al menos 32 niños ya perdieron la vida en este evento, en una de las escuelas denominada Enrique Rebsamen, en las que todavía se están haciendo algunas de las tareas de socorro para ver si es que se encuentran pues más niños tal vez que se encuentren atrapados. Entonces, lamentablemente, vemos con mucho asombro, con mucha tristeza lo que está sucediendo en México, pero también en Puerto Rico. También en Puerto Rico, ese es el huracán María, en cambio. Pero volviendo a México, hay muchísimas cosas que hacer. He visto que hay un gran movimiento de líderes de opinión en Twitter, quienes tienen muchísimos seguidores, han decidido unirse, por ejemplo, para un poco decirle a las personas qué es lo que necesitan, en dónde necesitan, y de esa manera poder ayudar y contribuir de alguna manera. En México, recuerda, además, que la gente que está en redes y los famosos las personas que están en YouTube, los youtubers, también tienen muchísimos seguidores. Entonces, desde sus plataformas, ellos han querido tratar de ayudar de alguna manera. También por ahí se han comunicado compatriotas nuestros, en este caso, Ángel Mena.
nada más y nada menos que un futbolista de la selección ecuatoriana estuvo muy cerca de ser víctima del terremoto. Él salió de uno de los edificios que, después de haber salido, se desmoronó. Ay, terrible. Son historias como las que nosotros vivimos el pasado 16 de abril, a un año más o menos del terremoto que sucedió en nuestro país. Y desde aquí, pues toda la solidaridad con nuestros compatriotas que se encuentran allá, que tienen familiares también, con los mexicanos, por supuesto. Y es muy importante que usted conozca, amiga y amigo televidente, que hay líneas que están habilitadas en territorio mexicano por si alguno de nuestros ciudadanos ecuatorianos se encuentra o necesita auxilio. Lo ponemos en este momento en la pantalla, Arturo. Por supuesto que sí. Dice número de emergencias para ecuatorianos en México. Ciudad de México, 521-557-426-5161. Tenemos también en otras ciudades como Tapaula, en Monterrey también, información que está disponible. Es una línea de emergencia que está con atención permanente las 24 horas del día. Es un contacto directo con la Cancillería del Ecuador en ese país, con las dependencias oficiales también. Y tú decías algo muy importante, Arturo, el uso de las redes sociales, el uso apropiado de las redes sociales. Si usted es una persona que tiene muchos contactos, y no solo en este tipo de emergencias, sino en otras situaciones, lo más viable y lo más importante que usted puede hacer es difundir información de carácter oficial, apegado siempre a lo que dicen las autoridades y alineado también con las estrategias que están haciendo de mitigación y en este caso de atención de emergencia. Así que muy importante el buen uso de las redes sociales. En este caso, por supuesto que sí, hemos visto que lo están haciendo de esa manera. Hay otras cosas que por supuesto no hay por qué hacerles caso, unos vaticinios de fin del mundo, de otros terremotos. Les decimos que es imposible saber si un terremoto va a ocurrir con mucho tiempo de anticipación. Eso no se puede hacer, la ciencia todavía no lo determina. Así que todo lo que usted escuche que amenaza de un posible terremoto en América, en toda la costa pacífica, en un momento se está diciendo también, bueno, no haga caso, eso no es real, son informaciones que no tienen nada que ver con la realidad. Así que por favor también siempre atender a cuentas oficiales. Los ecuatorianos queremos ir, muchísimos, hay que acordarse que los mexicanos vinieron a ayudarnos, grupos de especializados de México vino a ayudarnos. Bueno, es la hora de contribuirles a ellos y de nosotros también mandar ayuda. Sé que se están organizando grupos de expertos también para ir a México lo antes posible. Mira, a propósito del video que estamos viendo, yo lo vi ayer, justamente al poco tiempo de que sucedió la emergencia. Es una pareja, me imagino, bueno, serán novios tal vez, y él se pone a grabar. Ella está increíble, bastante descontrolada, pero él se pone a grabar lo que está sucediendo. No sé si eso sea muy oportuno o sea muy viable. Claro que estos videos se viralizan, pero qué tan importante es la viralización de un video versus el ponerse a buen recaudo y seguir los planes de contingencia que han sido difundidos, no solo en México, me imagino en todas partes del mundo. Ese no es un comportamiento adecuado. Claro que sí, nosotros queremos repetirles los números de emergencia a los que se pueden comunicar, sobre todo para saber si es que sus familiares se encuentran en buen estado y para ver cómo se puede ayudar. Dice Ciudad de México, 521-557-426-5161. Otra vez, 521-557-426-5161. De pronto, si usted tiene más facilidad de conectarse a través de las páginas electrónicas, también está una página disponible de la Cancillería, www.mexico.embajada.gov.es. También el contacto 24 horas al día, es un canal de emergencia, tomando en cuenta de que hay varios servicios básicos que no están disponibles, sobre todo en México. Luz eléctrica, tampoco están con servicio de internet, así que mucha atención a no perder la calma. Ya pronto sabrá de sus familiares. Habrá que hablar mucho también de las coincidencias, de estas astrales. Yo no sé si esto alguna vez en la historia ha ocurrido, que después de 32 años, exactamente el mismo día, con poquísimas horas de diferencia, ocurre nuevamente un terremoto de singulares y parecidas, en este caso, características. Así que yo no sé si esto alguna vez antes ha pasado en algún lugar, pero es también de recalcar. Bueno, brevemente también nuestro abrazo solidario desde aquí hasta Puerto Rico. El huracán María está llegando con toda la fuerza posible, 250 kilómetros por hora los categoría vientos. 4. Así es, categoría 4. Así que pues desde aquí el abrazo solidario a Puerto Rico y en general pues a todos los países que en este momento están pasando por estas situaciones que tal vez nos mueven un poquito el corazón. Así que desde aquí el abrazo solidario. Nos sirven también, pero para prepararnos. Es decir, yo ayer hablaba con mi familia respecto a nosotros somos un país que
que tiene posibilidades de terremoto, que han pasado, por supuesto, hace no mucho, y entonces volvernos a preparar. A nosotros se nos pasa, a veces nos olvidamos muy rápido de lo que pasa y nuevamente dejamos de estar preparados, nuevamente dejamos de tener la mochila de emergencia, nuevamente no sabríamos qué hacer si ocurre un sismo. Así que a reunirse con la familia, ver lo que está pasando y estar preparados para cualquier eventualidad. Bueno, con eso, ese preámbulo que hemos hecho en estos 10 primeros minutos de programa, creo que era necesario, creo que era importante también topar este tipo de situaciones de la coyuntura nacional e internacional, así que para eso estamos nosotros. Pero ahora, el tema que hemos propuesto es estos problemas, estos inconvenientes que tienen las parejas, que después de varios años, Arturo, han tratado de tener hijos y no lo han conseguido. Es un tema complejo porque muchas personas, muchas parejas y sobre todo mujeres tienen como precepto de vida quizás tener hijos. Es decir, la maternidad, hay mucha gente que dice que no se es mujer completa hasta no ser madre. O también el caso de los papás que quieren llegar a ser papás, es una aspiración pues de lógica de la vida, natural también. Otras personas no lo tienen dentro de su proyecto de vida, pero ¿qué pasa cuando tenemos esa dificultad? ¿Qué pasa cuando definitivamente nos dicen no va a ser posible? ¿Cómo asumirlo? ¿Cómo sobrellevarlo? Ese programa está dedicado para eso. Claro que sí, ¿hasta dónde llega la ciencia? ¿Hasta dónde les puede ayudar la ciencia? ¿Cuál es el costo también? Porque en muchísimos casos no es barato. Todo eso hablaremos aquí con nuestros expertos. Comencemos entonces, Arturo, con un reportaje que preparó nuestra compañera Gisela Poveda y después ya rápido nos ponemos a conversar de este tema. Les esperamos entonces, no se muevan. Las causas de infertilidad pueden ser múltiples tanto en la mujer y en el hombre. Los problemas de ovulación son una de las causas más comunes de infertilidad femenina, según nos explica el especialista. En las ovulatorias está los problemas de ovarios poliquísticos, el síndrome de ovarios poliquísticos, en el cual pues prácticamente la mujer, por el hecho de tener estos ovarios que no ovulan cada mes, pues al no tener el óvulo mensual, pues tiene poca o ninguna capacidad de poder fertilizar y poder ser mamado. Otra causa de infertilidad en las mujeres es la endometriosis. Es una enfermedad en la cual las células que componen el flujo menstrual en una mujer normalmente salen por la menstruación, pero también pueden ir por los oviductos, por las trompas uterinas hacia adentro, hacia la cavidad pélvica en la mujer e implantarse anómalamente, ectópicamente, sea en las superficies de la vejiga urinaria, en el útero, en el mismo ovario o en la misma trompa. Con lo cual esta situación de la migración de las células endometriales dentro de la pelvis de la mujer pues trae consigo una serie de cambios. Las trompas de falopio obstruidas o dañadas también pueden derivar en infertilidad, debido a que impiden que los espermatozoides lleguen al óvulo y a su vez este llegue al útero. Hay obstrucciones que son leves y que las podemos mejorar con un tratamiento quirúrgico, canalizando las trompas, pero hay también obstrucciones severas con bridas adherenciales muy fuertes que nos impiden y que definitivamente esas trompas están dañadas, que ya no nos permiten superar por una situación o por un tratamiento quirúrgico, sino que el tratamiento ya más es un tratamiento médico de fecundación in vitro. En el caso de los hombres, las causas de infertilidad pueden ser no tener suficiente esperma en el semen, baja movilidad de los espermatozoides y espermatozoides no formados adecuadamente. Si un caballero no tiene un número por lo menos de 15 a 20 millones de espermatozoides por mililitro de eyaculado, será infértil. O si esos espermatozoides entre movilidad rápida y movilidad lenta que van, o sea, en su movilidad, no tienen el 50%, también podría producirse un problema de esterilidad. O si, según los parámetros de Kruger, que llamamos en normalidad, no reúne un 4% ni siquiera de normales, también podría ser estéril. El médico puede diagnosticar un problema de fertilidad no explicado cuando no haya una explicación clara de infertilidad. Muchísimas gracias por su preferencia. Hoy al mediodía estamos abordando estos problemas para concebir los hijos, pero también cómo afrontar la situación de que en algún caso nos digan definitivamente no va a ser posible. Muchísimas gracias a nuestros expertos con quienes dialogaremos de inmediato. Saludamos por un lado a Javier Rodríguez, él es psicólogo clínico. Gracias por estar con nosotros. Y también saludamos al doctor Carlos Torres Almeida, él es ginecólogo obstetra. Arturo, es importante conversar sobre estos temas y ya debe haber muchas inquietudes ciudadanas. Claro que
sí, para eso está este programa. Muchísimas gracias por estar aquí. Pero como siempre digo, el invitado más importante es usted que está al otro lado de la pantalla. Las líneas ya están abiertas, 3970-822 o 3970-813. Los números ya habilitados, además, a través de Facebook Live. O si prefieren, nos puede escribir a Twitter con el hashtag o numeral al mediodía. Aquí les responderemos las preguntas que alcancemos en esta hora. Por supuesto, siempre tenemos muchísima demanda en el teléfono. Por lo tanto, les pedimos también siempre ser concretos con la pregunta para atender a la mayor cantidad de llamadas posibles, Vane. Así es, Arturo. Y Gisela ya a través del reportaje nos comentó algunas cosas. Hay algunas condiciones dentro de la anatomía, de tanto del hombre como de la mujer, que dificultan la concepción de un hijo. Pero sin duda, doctor, usted podría ampliarnos un poco más. Sí, bueno, obviamente cuando una pareja está buscando, está deseando tener un hijo, puede haber algún inconveniente. De hecho, se presume que más o menos 1 de cada 4 parejas que están buscando concepción, que están buscando descendencia, pueden tener algún inconveniente para concebir. Las dificultades para esto pueden ser muy variadas, obviamente pueden ser tanto de la mujer como del hombre, la dificultad, y muchas veces, en muchos casos, pueden ser mixtas, es decir, algún problema tanto del hombre como de la mujer. Ahora, dentro del caso de la mujer, podríamos resumir en grandes grupos. El primer gran grupo podríamos decir que es una dificultad en la ovulación. Nosotros sabemos que para que haya un embarazo se necesita un óvulo y un espermatozoide. Y muchas veces se tiene este inconveniente, esta dificultad para producir, fabricar un óvulo adecuado, y obviamente si no hay óvulo no puede haber un embarazo. Pero también puede haber problemas, por llamarlo de alguna forma, en el trayecto, por ejemplo, a nivel de la trompa, obstrucciones en la trompa de Falopio, que es el sitio donde se unen el óvulo y el espermatozoide, obstrucciones en el canal uterino, intrauterino, donde también puede circular o debe circular más bien el espermatozoide y puede haber esta dificultad. Y también trastornos de tipo hormonal, extrasexual, como por ejemplo trastornos de la prolactina, que es una hormona que se encarga de la producción de la leche, que en algún caso puede estar alterada y dificultar que haya un embarazo. Trastornos también a nivel de la tiroides, que pueden también provocar no solo dificultad para embarazarse, sino incluso para sostener un embarazo. Entonces, he hecho una especie de un resumen de los grandes grupos que pueden dificultar, pero claro que dentro de esto existen una variedad de alternativas. Por ejemplo, en el caso de la falta de ovulación, siquiera puede haber unos 10 trastornos que puedan provocar falta de ovulación. Ahora, doctor, hemos hablado de la mujer. En el caso de los hombres, sí. ¿Cuáles son los más recurrentes? Bueno, en el hombre básicamente también resumiríamos esto en una mala calidad de espermatozoides, o mala calidad o mala cantidad de espermatozoides. Y para esto también existen muchas causas que puedan provocar esto. Claro. Por ejemplo, varices testiculares, lo que nosotros conocemos como varicocele, a veces algún golpe que se recibe a nivel de los genitales masculinos puede provocar esto, que a la final se traduce en una mala calidad o cantidad de espermatozoides. ¿La edad tanto en hombres como en mujeres también puede tener alguna repercusión? En mujeres mucho más, en hombres realmente la edad no es un factor primordial. No así en mujeres. No nos olvidemos que una mujer cuando nace, cuando es bebita y nace con un número ya predeterminado de óvulos inmaduros, que como yo suelo decir, cada mes, una vez que ya entran en su edad reproductiva, las niñas, las señoritas, las adolescentes, cada mes va saliendo uno a la cancha, yo suelo decir, ¿no? Y madura y bueno, está listo para ser procreado, para ser concebido. Pero esto se acaba. Esta reserva llega un momento en la vida de una mujer que se acaba, que aproximadamente en nuestro medio es alrededor de los 45, 46 años cuando se acaba la reserva ovárica en una mujer. No así en el caso del hombre, donde los hombres fabricamos espermatozoides, si cabe la palabra, constantemente. Entonces, es más difícil que el factor edad afecte realmente en el factor masculino. Saludamos también con el doctor. Muchísimas gracias que se integra a esta discusión, a este debate que estamos teniendo, y que me parece muy importante lo que ha dicho el doctor. Los factores son tanto del lado de la mujer como el del lado del hombre. Y quizás en esta sociedad que todavía es machista, siempre se le ha atacado a la mujer como la que tiene los problemas sustancialmente para concebir. ¿Eso de alguna forma ha ido cambiando con el tiempo o lo vemos todavía pues dentro de la consulta psicológica? Así es, normalmente, ¿por qué pasa más con las mujeres actualmente? Es más por el hecho desde que son niñas, ¿no? De esto de que juegan con sus muñecas, el sueño de ser madres, mientras que el hombre no empieza desde tan pequeño con todos estos sueños, con todas estas cosas que suele suceder en las mujeres. Entonces, actualmente ya ha ido cambiando un poco, sigue existiendo esta parte, como mencionas, del machismo, pero justamente en los estudios muestra que igual casi siempre la mujer termina siendo la más afectada,
que el hombre, por todo el hecho de que incluso de la parte de la menstruación, de que cada mes un poco es del recuerdo de ciertas cosas, entonces siempre emocionalmente la parte de la mujer es más afectada que la del hombre. Hemos hablado de problemas fisiológicos para que las mujeres no puedan tener hijos. ¿Hay también psicológicos? Afecta, sí, pero no es un determinante. Los estudios incluso muestran, porque se hablaba también que a veces del estrés o a veces cierto tipo de cosas eran factores que no les permitían. Pero ¿qué sucede? Que claro, cuando uno está estresado, el cuerpo también tiene una reacción. Entonces sí se va a dificultar un poco más esta parte de la concepción, más no es una causa, no es causa-efecto determinante. Entonces, ¿qué sucede y qué se ve en muchos casos? Que también ya cuando las parejas se relajan o ya un poco pierden el interés y dicen, bueno, ya no intentamos porque... ¿qué sucede? Que a veces ya han intentado 1, 2, 3, 4 veces y a veces estos métodos son demasiado caros, entonces a veces ya se decepcionan y en el momento en que se olvidan un poco de esto, muchas mujeres terminan embarazadas porque ya no están con toda esa presión y con toda esta parte social, porque también eso es lo que sucede, que socialmente a veces la gente es ya cuando van a tener un hijo y hay toda esa presión social de lo que significa tener la familia. Entonces esto es lo que hace que justamente las parejas se tornen más emocionalmente, psicológicamente y tengan problemas de hecho, doctor, se ha escuchado por ahí, quisiera ver si es de real. Hay parejas que han adoptado porque no pueden tener hijos, después de la adopción, ¡pum!, se quedan embarazadas. Sí, seguro. Pasa. Por supuesto. Complementando un poco lo que el doctor menciona, el estrés emocional, el estrés físico también, personas que hacen actividad física fuerte, es una causa absolutamente comprobada de anovulación, es decir, de que no se fabrique un óvulo. Entonces, personas que, como mencionaba el doctor, que están muy estresadas, muy preocupadas, simplemente no ovulan, y al no ovular, como dijimos, es prácticamente imposible concebir. Doctora, me llama mucho la atención la estadística que usted da. 1 de cada 4 parejas tienen algún problema para concebir. La gente que se encuentra en casa, que lo ha intentado 1 mes, 2 meses, ¿cuándo debemos empezar a preocuparnos de que algo anda mal? Esa es una muy buena pregunta, porque además debemos definir qué también es infertilidad. O sea, infertilidad es la incapacidad o la dificultad para poder concebir. Y dentro de estos también existen infertilidades primarias y secundarias. ¿Cuál es una infertilidad primaria? Aquella pareja que nunca ha podido concebir. En cambio, una infertilidad secundaria es aquella en donde sí ha podido concebir en algún momento, pero luego quiere, no sé, un segundo, un tercer niño y ya no puede concebir. Claro. Entonces también eso es importante que nosotros... Y la otra, doctor, también esta famosa frase, no termina cuajando. Es decir, más o menos empieza el embarazo, da positivo, pero no pasan los 3 meses y eso sí ocurre mucho, ¿no? Es decir, 1, 2, 3 veces con una sola persona. Y va mucho respecto, volvemos a lo mismo, a lo de la ansiedad, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta de Vanessa, en el sentido de cuánto tiempo debe esperarse, si una persona, una pareja, una mujer sobre todo, tiene menos de 35 años, nosotros podemos esperar hasta 1 año de relaciones sexuales frecuentes y obviamente sin ningún tipo de cuidado anticonceptivo. Claro. Esto es importante, ¿por qué? Porque a veces puede llegar a la consulta una pareja muy ansiosa, impaciente, doctor, no nos podemos embarazar, ¿qué tiempo llevan intentándolo? Ya llevamos 3 meses y estos 3 meses sí, pero a veces usamos preservativo, a veces o sea, no es una causa para sospechar en realidad ya de una infertilidad. Pero insisto, si una pareja lleva 1 año teniendo actividad sexual y no se ha cuidado con ningún método anticonceptivo en este tiempo y no se ha podido embarazar, ahí nosotros empezamos primero una sospecha y luego una investigación para buscar la causa. En lo que tiene que ver con infertilidad, lo primero es ubicar la causa. Habíamos mencionado hace un momento que existen grandes grupos, ¿no? Entonces hay que ver por qué no se embaraza, si es porque no ovula, si es porque tiene obstruidas las trompas, si es un factor masculino, etcétera, para, dependiendo la causa, enfocar el tratamiento y darles alternativas a las parejas. Doctor. Y también ahí por qué ha subido un poco este rango de que son más parejas que no tienen, por el hecho de que ahora la mujer, su rol en el mundo es de otra manera. Entonces ahora la mujer ya estudia, es profesional y luego que va cumpliendo ciertas metas que ahora emocionalmente son distintas, busca ahora tener hijos. Antiguamente las mujeres se embarazaban muy tempranamente, eran
mucho más jóvenes. Actualmente ahora las mujeres están siendo madres a edades mucho mayores y por eso es que los problemas comienzan a ser más graves o se comienza a ver que esta estadística ahora son más mujeres que están teniendo ciertos problemas y también es justamente por el rol actualmente de la mujer. Exacto. Y de pronto también con los hábitos, ¿no? ¿Tendrá algo que ver la alimentación Exactamente, y los a eso iba, hábitos? a los hábitos, a la mala alimentación, a los químicos que hay en los alimentos, a los hábitos tóxicos, el cigarrillo, el alcohol, drogas, etcétera, que sumado a lo que el doctor menciona, la edad materna, la edad materna cada vez más tardía, una mujer primero desea realizarse, ser profesional, realizarse profesionalmente y luego piensa probablemente en concebir. Entonces todo esto va sumando para que cada vez sea más común ver una pareja infértil. 3970-813, 3970-822, el contacto telefónico. Tenemos nuestra primera llamada de la tarde. Saludamos a Margarita Altamirano, que se contacta desde la ciudad de Riobamba. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas ¿Cómo tardes. está? Por hacerle una pregunta al doctor. Lo que pasa es que yo tengo 38 años y entonces yo más antes quería concebir un bebé, pero me detectaron que tenía unas miomas. Pero me dieron tratamiento hormonal y mejor ahora me dicen que no me ha dado el resultado y que mejor ahora están grandes las miomas y me deben retirar el útero. Doctor, ¿usted cree si hay otra opción o necesariamente tengo que retirarme el útero? Esa era mi inquietud. Gracias. Gracias, Margarita. Bueno, el mioma, como habíamos mencionado, es un obstáculo físico, ¿no? El mioma es un tumor ubicado dentro del útero y al estar dentro del útero está, repito, provocando un efecto de obstáculo, impidiendo que haya la unión del óvulo espermatozoide o incluso el asentamiento de un embarazo si ya se logra concebir. Lo que nosotros usualmente hacemos cuando una mujer desea concebir y tiene un mioma es retirar el mioma, no el útero. Obviamente existen úteros que probablemente, por llamarlo de alguna forma, están llenos de miomas y a lo mejor la cirugía puede ser más compleja que intentar alguna otra cosa. Pero en casos de miomas muy puntuales, muy claramente identificados, lo que nosotros hacemos es retirar el mioma, si cabe la palabra limpiar, despejar el sitio por donde debe provocarse el embarazo y tratar de ayudar a que esta persona se logre embarazar enseguida mediante algunas alternativas. Después de ese procedimiento, ¿cuánto debería esperar una persona? 3 meses. 3 meses. En 3 meses, una persona que ha sido retirada un mioma, en 3 meses ya debe intentar. ¿Por qué razón? Porque corremos el riesgo, si una persona tiene miomas, de que eventualmente a futuro pueda crear otro mioma, probablemente en el mismo sitio o en otro sitio. Entonces tratamos de que el embarazo sea relativamente enseguida. ¿Son relativamente frecuentes estos miomas? Es decir, ¿se dan con alguna frecuencia? Sí, son relativamente frecuentes. Lo que cambia un poquito es la ubicación, el tamaño, el número. De hecho, a lo que trato de llegar es que pueden haber miomas que no interfieran. Miomas que no tengan nada que ver en la posibilidad de fecundar, y hay otros miomas que por supuesto pueden ser muy molestosos. 12:27 de la tarde, nosotros nos vamos entonces con eso a nuestra primera pausa. Le invitamos a seguir con nosotros, no se mueva, porque venimos ya. Gracias por seguir con nosotros. Al mediodía estamos hablando de los problemas para concebir un hijo. Y saludamos en este momento con Marcela Argüello, que nos llama desde Bolívar, con alguna inquietud para nuestros expertos. Muy buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Aquí llamándole. Me preguntaría al doctor sobre que tengo un embarazo también hace 7 años atrás, pero ya no me quedo embarazada. Y ¿cómo es? Y no me quedo pues embarazada ni nada. Y a mí se ver hace un mes atrás con un doctor especialista en Quito y me dijo que tengo la trompa y que solo me aviento esa doctora. Y que tengo que sacarme la trompa. ¿Será es verdad que tengo que sacarme ambas trompas? Marcela, no se vaya, por favor, no sé, doctor, si quiere hacerle alguna repregunta porque está difícil. No, en realidad, ¿sí, no? Bien, no le entendía muy bien. Si nos puede repetir mejor, ¿no? Tenía ya un hijo hace 7 años. Hace 7 años y desea embarazarse. Bueno, a ver, el sacar la trompa no es realmente ninguna alternativa para ninguna solución en casos de infertilidad. Más bien podría empeorar un problema, ¿no es cierto? Porque si sabemos que la trompa es el sitio, el canal por donde se circula el óvulo, el espermatozoide y se produce la unión, al sacar la trompa estamos quitando este puente de unión. Ahora, obviamente, si de pronto tenemos una trompa que está muy maltrecha, que está muy cerrada, sí, puede retirarse, pero no tanto como una opción para embarazarse, sino más bien como un tratamiento a un daño de la trompa.
Ahora, en los casos en que, por ejemplo, de lo que trato de entender un poquito la pregunta, hay alteraciones en las trompas y definitivamente es imposible que se pueda producir la unión, ahí es cuando vienen los tratamientos de fertilización artificial. Más conocido probablemente es la fertilización in vitro, que a grosso modo consiste en extraer un óvulo del ovario de la mujer, extraer el mejor espermatozoide posible y hacer esta unión, que normalmente debería hacerse en la trompa de falopio, hacerla externamente en un laboratorio. Y una vez que se ha producido esta unión y está formándose el embarazo, volver a colocarlo dentro del útero para que crezca los 9 meses restantes. Más o menos ese es a grosso modo lo que sucede en el in vitro y es lo que se hace sobre todo en pacientes que tenemos un factor tubárico, es decir, una obstrucción a nivel de las trompas de falopio donde se hace imposible la unión natural. No solo por patología, sino también, por ejemplo, en el caso de las ligaduras, en el caso de las mujeres que hicieron este procedimiento y ahora quieren volver a tener hijos. Doctor, de lo que hemos conversado, creo que se hace muy importante también que las parejas tengan una comunicación adecuada. Y digo esto desde el ámbito de la planificación. Bueno, listo, ahora vamos a querer tener hijos y todo eso implica pues un diálogo muy abierto, muy oportuno y de apoyo mutuo. Así es importante porque ¿qué sucede cuando ya se presentan este tipo de problemáticas? Ahí es cuando realmente se prueba qué tan fuerte está esta relación y cuando no hay una comunicación asertiva, ahí comienzan justamente a debilitarse la relación, se comienzan a echar la culpa o por eso a veces, como tú mencionabas antes, es que tú no me puedes dar un hijo y a veces el hombre se aferra más hacia que la mujer es la que no puede porque es la que concibe. Entonces siempre es importante que no solo consulten al médico, sino que cuando ya están teniendo algunos problemas siempre vayan en conjunto la parte médica y la parte psicológica, porque muchas veces estas dos partes van en conjunto y y a veces cuando uno está tratando esta parte médica, mucha de la parte que desertan es porque no están bien emocionalmente. Entonces, también es muy importante que si es que están teniendo muchos problemas de pareja, discusiones o cierto tipo de problemas, es importante que también vayan a terapia, que ahí se les puede asesorar o ayudar a las parejas para que también como este tipo de estrés, ansiedad o todo este tipo de presiones que pasan emocionalmente se las pueda manejar de una buena manera para que toda la parte médica también sea exitosa. Y es que siempre la sociedad habla de los problemas que pueden tener las mujeres, pero los hombres también pueden ser afectados, es decir, también pueden sentirse mal, también pueden entrar en depresión y también pueden tener algún problema en pareja. Sí, y eso es importante, que a veces pensamos que solo la mujer va a ser afectada cuando muchas veces el hombre también siempre ha querido ser padre o tiene mucho este deseo de ser padre y por eso es que a veces las parejas tienen ciertos problemas o terminan terminando a veces su relación y es porque tú eres la culpable o tú eres el culpable de que yo no pueda cumplir un poco mi sueño. Entonces por eso es importante a veces tener esta terapia psicológica o de pareja para poderles asesorar para que no prime mucho esta parte tal vez de ruptura, tal vez de esta nueva familia que igual sí se podría dar o en el caso en que ya haya una infertilidad, un poco ahí se trabaja un poco el duelo porque al final es un duelo porque ya no tengo esperanzas de poder tener un hijo y ahí es cuando uno tiene que justamente trabajar este duelo con la pareja. Duelo del que hablaremos un poco más adelante porque es importantísimo también saber cómo afrontar este tipo ya de situaciones de la vida, Arturo. Claro que sí, por supuesto. Nosotros, me indican si vamos con la llamada o con el reportaje. Con llamada, ¿quién está al aire? Soledad, desde Ambato. Hola Soledad, bienvenida. Hola, buenos días, soy Soledad. Adelante. Ya, mi pregunta es, yo tengo ovario poliquístico, pero no ovulo, estoy bajo tratamiento porque me dijeron que tengo un poco alterado las hormonas. Me hice ya todo tipo de exámenes de sangre, de Lister o no me acuerdo cómo es el resto. Y eso quería saber, ¿qué puedo hacer? ¿Esperar o qué? Gracias, Soledad. Sí. Doctor, ¿qué le decimos? Los ovarios poliquísticos, que es lo que menciona la persona que llamó, es la causa más común de anovulación, es decir, de falta de ovulación. Por suerte, la mayoría de casos se resuelven bien con tratamientos médicos. Lo que sí necesitan es un poquito de paciencia, no son tratamientos cortos, suelen ser tratamientos más bien largos. ¿Qué quiere decir largo?
largo aproximadamente 6 meses, que en esos 6 meses probablemente podemos caer justamente en lo que hablábamos, ¿no? En la ansiedad, en la preocupación, el estrés. Entonces, una de las cosas que debemos aclarar a nuestras pacientes cuando tenemos ovarios poliquísticos es que la respuesta generalmente va a ser buena, pero va a ser una respuesta probablemente que va a tomar un tiempo. ¿Qué es lo que sucede en los ovarios poliquísticos? El ovario, al ser la fuente, la fábrica de los óvulos, al estar llena de quistes, simplemente no está fabricando el óvulo. Entonces el tratamiento va encaminado un poco en ese sentido, tratar de corregir la parte hormonal y que como consecuencia de este desfase hormonal, el ovario empiece a ovular. Y una vez que ovule, bueno, obviamente haya el embarazo deseado. Doctora, ya hablamos un poquito de la preparación psicológica y el diálogo familiar. Antes de dar paso a la siguiente nota, importante también que tanto el hombre como la mujer se haga algún tipo de chequeo previo a la concepción o al intento de concepción. De hecho, sería lo ideal, ¿no? Que todas las parejas se hagan un chequeo antes de concebir, un chequeo preconcepcional que se llamaría, tanto mujer como hombre, eso es lo ideal. Incluso para poder identificar otro tipo de problemas. Por ejemplo, se me viene a la cabeza una infección de vías urinarias. ¿Sí? A veces una infección de vías urinarias puede ser una causa, por ejemplo, de un aborto, de una amenaza de aborto. Entonces, si la identificamos antes del embarazo, podemos corregirla. Problemas de hipotiroidismo, que es alteraciones en la hormona tiroidea, que podemos identificar antes de tiempo y si cabe la palabra, preparar mejor el escenario donde va a crecer este bebé. ¿Qué chequeos? ¿Tanto para el hombre, para la mujer? ¿Alguno puntual que podríamos darle Bueno, en lo personal puedo hablar más bien del caso de mujeres, no ser ginecólogo, pero bueno, el chequeo en un hombre básicamente sería un chequeo general de sus signos vitales, ver que esté bien la parte del colesterol, triglicéridos, que a veces puede afectar la parte de la fabricación de espermatozoides. Pero bueno, en el caso nuestro ginecológico, un chequeo, un Papa Nicolau, ver cómo está la parte del cuello del útero. También puede haber problemas de infertilidad a nivel del cuello, a nivel del moco cervical, que puede ser, por llamarlo de alguna forma, extremadamente viscoso e impedir que los espermatozoides penetren al útero. Una ecografía donde veamos justamente los ovarios, cómo están, que no haya estos ovarios poliquísticos, que no haya algún otro quiste, ver el útero, que no haya miomas, que no haya pólipos que puedan obstaculizar, y obviamente la parte hormonal, que es fundamental para concebir adecuadamente. La preparación, entonces, también es indispensable, también es recomendable, por supuesto, hágalo si usted planifica tener hijos. Nosotros vamos a conocer ahora la historia de Jimena. A ella le dijeron aproximadamente hace 8 años que no podía tener hijos. Vamos a ver cómo reaccionó y, por supuesto, también su pareja, con quien ahora forman una familia. Sí, a mi esposo le conozco desde el que tenía 13 años. Fuimos amigos, nos conocimos toda la adolescencia. Luego nos hicimos novios a partir de los 19 años, estuvimos 6 años de novios, 1 año de comprometidos y ya luego nos casamos y ahora estamos ya 7 años de casados. Es así como Jimena nos empieza a contar su historia, la de su familia. Una que por lo pronto comprende a su esposo, su mascota y ella. Nos dice que como la gran mayoría de mujeres tenía un plan de vida desde muy pequeña y tener hijos era uno de sus propósitos. Tuve una cirugía a los 19 años, pero me detectaron este problema a los 24 años, que fue mi segunda cirugía, en la cual ya el doctor me determinó que mi problema era de endometriosis. Y bueno, en ese tiempo me hicieron solo tratamientos y continué mi vida, pero la noticia más fuerte fue la que me dijo el doctor que mujeres que tienen endometriosis del 90% no pueden tener hijos. La endometriosis se considera uno de los motivos más comunes de infertilidad en las mujeres. Es una afección provocada por el crecimiento de tejido adiposo fuera del útero. La consecuencia es que reduce la posibilidad de concebir en un 90%. En ese tiempo, como era más joven, para mí era como que se derrumbó parte de mi vida al pensar de no poder formar una familia, tener hijos, pero luego estaba en la etapa de seguir estudiando, de seguir adelante. Jimena nos confiesa que no fue fácil superar la noticia, que la depresión profunda se hizo presente en su cotidianidad. ¿Qué te ayuda a salir de esos momentos? Bueno, el apoyo primero en ese tiempo era de mi enamorado, que no te deja caer, que te dice que hay muchas cosas por disfrutar, que la vida es hermosa y que no solamente te formas o eres mujer, realizarte como madre. Entonces la familia de igual manera es un apoyo súper fuerte, porque sin ellos
No sé qué hubiera sido de mí, la verdad. Para hoy, Jimena, Cristian y ella, Princesa, viven a plenitud. Muchos de sus objetivos de vida han sido replanteados. Uno de ellos es contar su historia, para así, de alguna manera, ayudar a quienes pasan por lo mismo. Es como que ya me pasó esa tristeza y digo, no, pues hay muchas cosas por hacer. Quiero descubrir el mundo, quiero disfrutar, conocer, viajar, estar, no sé, en otros países, otras culturas, ayudar ayudar a la gente, incluso ayudar a la gente que está en mi mismo problema. Nos despedimos entonces de Jimena y su realidad. Una historia llena de mensajes positivos y, claro, mucha esperanza. Yo al mandar el reportaje dije que bueno, que luego lograron hacer una familia así, una familia distinta. En este caso yo quería preguntarle a usted, doctor, ella me decía que el haber adoptado un perrito le ayudó mucho y que de ninguna manera es lo mismo, pero que puede ser una alternativa. Así es, porque normalmente es la concepción de cómo tiene que ser conformada una familia y a veces ese es el mayor duelo que hablaba anteriormente de cómo van a afrontar un poco de esto, de percibirse su vida adelante sin esto que era algo tan esperado o algo que también culturalmente o social a veces es un poco de ahora no, a mis padres o a mis suegros no les voy a dar un nieto, o un poco toda esa presión que a veces se tiene. A veces la parte emocional también va a depender si es que qué número de hermanos soy, si soy hijo único o hija única. Entonces a veces ciertos factores pueden determinar que ya sea hombre o mujer, su fase de duelo en este caso sea mucho más grave. Por eso es importante que sí haya un acompañamiento psicológico, porque muchas veces, a veces también hay falsos testimonios médicos y a veces les dicen no puedes tener y a veces ya no lo quieren tener y a veces sí logran tenerlo, pero a veces si es que ya psicológicamente se dan por completo por vencidas, eso va a hacer que tal vez no puedan lograr, cuando ha habido muchos casos que incluso hasta médicamente se han dicho. Yo tuve un caso de una chica que su útero era demasiado pequeño y le dijeron que era imposible que ella pueda tener y ahora ella es madre de 2 hijos, entonces a ella se lo acompañó psicológicamente y logró tener sus hijos. Entonces también a veces hay casos que superan esta parte médica también, pero si es que no tienen un buen acompañamiento psicológico, también a veces es más difícil que esto se pueda lograr. Bueno, ahora también que superan la parte médica, pero también hay que ver las recomendaciones del especialista, porque si ya va a atentar de alguna forma con nuestra propia vida, de pronto hay que tomar una decisión. Por eso tiene que ser un trabajo siempre en conjunto. No tomen consejos de personas que no son especialistas, porque a veces ese es el mayor problema, como tú mencionas, que ahí puede atentar la vida también de la persona. Entonces siempre es recomendado que con su médico de cabecera y en este caso si es que tienen terapia se trabajen conjuntamente para que se pueda dar la mejor solución a la pareja. Nos vamos directamente hasta la costa ecuatoriana, hasta Manta, la tierra de Arturo Barriga. Mi segunda tierra, sí, desde ahí es mi mamá. Manta, Manabí, Ecuador, la capital del mundo, como lo dice María Victoria. Bienvenida, está Verónica en la línea. Hola, Vero. Hola, muy buenas tardes. Adelante. Muy buenas tardes. Amigo, yo quería hacerle una pregunta al doctor. A ver, yo tengo un hijo de 16 años. Hace más o menos 3, 4 años yo tuve un aborto. Ahora tengo 8 años con mi esposo. He intentado de todas las formas de tener un bebé, pero no puedo. Ya nosotros nos hemos sometido a un número de exámenes. A mí me mandaron a hacer exámenes de prolactina y de otras hormonas. Me sale que tengo los niveles normales. Mi esposo se hizo inclusive un espermatograma. Bueno, a él lo que le dijeron es que él sí tenía un pequeño problema de que los espermatozoides de él no eran muy rápidos, pero que con un tratamiento él podía, porque no es que él es infértil, que no puede embarazar. Inclusive él también tiene una niña de 18 años de su primer compromiso. Mire, yo hace unos días me hice una ecografía. El resultado dice útero heterogéneo en anteinversión, paredes engrosadas con miomas de 25.2 milímetros, contornos regulares, endometrio proliferativo, cervix heterogéneo,
no se observan alteraciones. Ovario derecho aumentado de tamaño de 37.9 por 27.2 milímetros con septos internos y anecoido. Ovario izquierdo forma y tamaño normal de 30.7 por 21.6 milímetros y dice FSD libre. Comentario, útero miomatoso, ovario derecho de aspecto quístico. El doctor cuando me hizo la ecografía me dijo que tenía un mioma, pero que era fuera del útero. Entonces me dijo que eso no me impedía que yo me embarazara, pero me preocupa porque me dijo que sí tenía unos pequeños quistes. Ahora yo quisiera saber, doctor, si eso es una de los impedimentos como para yo poderme embarazar o qué es lo que debería de hacer. Okay. Bueno, sí, si es que su doctor le ha indicado que el mioma habíamos dicho hace un momento, obviamente es una causa de infertilidad porque hace un efecto de obstáculo en el trayecto. Pero si su doctor le ha indicado que está fuera del útero, bueno, probablemente no está provocando este obstáculo. Lo que sería importante es saber, número uno, si está ovulando. Eso es, como habíamos dicho hace un momento, es lo primordial. Si no tenemos óvulo, ¿de qué nos sirve tener despejado todo el trayecto? Lo principal es saber si es que está ovulando y si no está ovulando, tratar de procurar una ovulación. Esto se hace mediante tratamientos médicos donde nosotros estimulamos a que el ovario pueda ovular y ver cómo va. Lo segundo sería ver si está despejado precisamente el trayecto, ¿no? A lo mejor el mioma puede ser que no esté provocando ningún obstáculo, pero pueden estar obstruidas, por ejemplo, las trompas. Para esto debe realizarse un estudio, es una especie de radiografía que se llama histerosalpingografía, en donde se ve precisamente todo el trayecto desde el útero hasta la trompa de falopio que esté destapado para poder ver. Si tenemos estos aspectos y a pesar de eso no hay un embarazo, es decir, si hay ovulación y si hay un trayecto despejado, bueno, ya tenemos que recurrir a otro tipo de tratamientos ya artificiales. Lo importante es saber que siempre va a haber una alternativa. Ahora, el saber que hay una alternativa no nos garantiza que esa alternativa también puede llegar a un éxito final. Claro. Tenemos que tomar en cuenta también factores hormonales, como habíamos mencionado, factores corporales, habíamos dicho, una persona, por ejemplo, que tenga una alteración en su glucosa, una diabética, por ejemplo, puede tener dificultad para embarazarse, por más que todo su trayecto genital esté en perfectas condiciones. Pero primero hay que hacer, corregir, por ejemplo, esta diabetes, y así en muchos casos. El ser humano es un complejo sistema de un montón de cosas, no solo es un útero y unos ovarios funcionantes. Claro. Entonces nosotros debemos hacer análisis muy minuciosos para poder dar las alternativas correctas. Pero repito, siempre va a haber una alternativa, siempre va a haber. Doctor, y de pronto también tenemos que sumarle el factor económico, porque por supuesto, en el caso de los procedimientos artificiales tienen un costo elevado que no toda la población, lamentablemente, y digo lamentablemente porque se constituye en una opción que no está al alcance de la población en general. ¿Hasta dónde entonces debemos alzar los brazos y cuándo los bajamos, doctor? Y eso es lo que también se les ayuda a veces en esta terapia psicológica, que también es que vayan viendo también cómo puede afectar esto a la larga también a la familia de por sí, porque hay personas que también se endeudan, que llegan a incluso muchas familias que por el hecho de querer tener un hijo pueden llegar hasta la quiebra, porque son tratamientos que son sumamente caros. Y eso es lo que también es importante, que se informen bien, porque no siempre a la primera vez, y ahí es cuando hay mucha frustración, porque a veces se genera la primera vez estos procedimientos y no salen a favor. Entonces ahí entran mucho en estrés, en depresión, en ansiedad, y ahí es cuando a veces no toman una buena decisión. Por eso es precisamente que si es que la pareja está muy afectada, ya sea hombre o mujer, también se asesoren no solo con la parte médica, sino también con la parte psicológica, para ver todas las opciones que se les puede tratar tanto a nivel médico como a nivel psicológico para que puedan tomar una buena decisión. Y luego lamentablemente no cuaja, como dijo Arturo, con este término popular, y no hay ni bebé y hay una deuda inmensa que hay que pagar. Así que importante que usted haga la evaluación del caso de acuerdo a sus necesidades, a sus requerimientos económicos y por supuesto a la expectativa que tiene como proyecto de vida con su pareja. Convérselo. Lo que también puede pasar es que venga más de uno. Por ahí, si resulta, pueden venir 3. Sí. En los tratamientos artificiales puede suceder, pero bueno, ahí existe una subespecialidad, ¿no? Que son los infertólogos. Ellos mencionan que eso cada vez debe ir menos en boga, porque tiene que ser más puntual. Incluso hay infertólogos que dicen que si vienen más de 2 o más de 1, más bien, embarazos múltiples es una especie de mala práctica, ¿no? Entonces hay que tratar
no solo de que se embarace, sino que se embarace de uno. Que es lo sí, es embarazo, ¿no?, de riesgo también. Exactamente. Claro que sí. Nosotros con esa información nos vamos a la pausa y volvemos con nuestro último bloque y nuestro segmento de Se Dice Qué. No se vayan. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Cuando ya falta poquísimos minutos para la 1, vamos a empezar nuestro segmento de Se Dice Que. A ver qué es lo que dice la gente por ahí respecto a este tema. ¿Será cierto o no? Veamos la primera claqueta que nos propone. Se dice que los tratamientos de fertilidad son complejos y costosos, doctor. Usualmente sí. Usualmente sí, son tratamientos que implican algún gasto en términos monetarios fuerte. Oneroso. Sí. Ahora, no todos los tratamientos de fertilidad asistida son costosos. Además, no todos son lo mismo. Por ejemplo, el tratamiento probablemente más común o más económico es lo que mencionábamos un ratito, hacer simplemente una inducción de ovulación que consiste en estimular al ovario a que tenga óvulos. Y eso se lo hace simplemente con fármacos que pueden ser relativamente caros, pero no tanto al nivel de ya llegar, por ejemplo, a la fertilización in vitro que mencionábamos hace un rato, donde los costos son mucho más altos. ¿Cuánto es más? Para que tener una idea, rodean los $7,000, $8,000. Sí, alrededor de eso, ¿no? En el mercado está alrededor de eso. Con exactitud no lo podría decir porque, repito, yo no soy infertólogo, yo soy ginecólogo, pero alrededor de eso. Qué pena que haya que mencionar esa palabra nuevamente, mercado, porque eso querría decir que estamos sujetos a la oferta y a la demanda y en términos de tener hijos no debería ser así, doctora. Sí, es cierto, como en todos los campos existe esta oferta-demanda, por supuesto que sí. Lamentable. Nosotros vamos a ver nuestro segundo, Se Dice Que de la tarde. Nos dice ahora, ¿la nutrición afecta a la fertilidad? ¿Será? Así es, como mencionaba anteriormente el doctor, los nuevos hábitos de vida, la forma de alimentación también va a producir efectos en el cuerpo ya sea del hombre o de la mujer, y eso podría ser algo que esté generando justamente que la pareja no se pueda embarazar. Por supuesto, a lo largo del embarazo, además, por supuesto, va a ser más sencillo que todo vaya mejor. Vamos a ver qué nos dice nuestro tercer Se Dice Que de la tarde. ¿Las personas que ya han concebido no pueden ser infértiles? Es decir, si ya tiene un hijo, ya seguro puede tener un segundo. Sí, ya habíamos mencionado hace un momento, existe la infertilidad primaria, que es aquella en que nunca, y la secundaria, que es justamente esto, ¿no? Personas que ya han tenido hijos y no pueden volver a tener un hijo. Esto es una infertilidad secundaria, que existen muchas causas, ¿no?, que se van adquiriendo en el camino. Mencionábamos, quiero hacer solo un pequeño comentario respecto a la endometriosis. La endometriosis es una enfermedad que puede ameritar un programa entero, en realidad, pero en resumen es tejido intrauterino que está fuera del útero y puede provocar sobre todo lo que nosotros llamamos adherencias, sinequias, que pueden obstaculizar este trayecto y provocar y dificultar el embarazo. De hecho, la endometriosis es una de las causas actualmente más comunes de infertilidad, ¿sí? Y eso se puede ir adquiriendo a lo largo de la vida. Para hacer un programa entero, como dice usted, vamos a planificarlo en algún momento. Y nuestro último, Se Dice Que de la tarde, nos propone, se dice que ¿la infertilidad es problema de la mujer? ¿Será, doctor? Totalmente falso. Hay estudios que ya muestran que puede ser tanto el hombre como la mujer, solo que antiguamente, como no había toda esta tecnología y estas cosas, y la mujer era la que concebía, normalmente se le atribuía a la mujer. Y aún así, que sea algún problema per se de la mujer, es un problema de la pareja. Así es, y por eso es lo que se trabaja normalmente en la parte psicológica, que no hay que echar la culpa a ninguno, porque eso ya es una forma con la que vienes. Entonces tú no tienes la culpa, sino que eso es algo con lo que tú ya vienes, y por eso todas estas cosas se deben manejar psicológicamente para que justamente la pareja o esta familia que se podría formar no se quebrante o se vean nuevas opciones de familia, como veíamos en el caso del video anterior, que también es una familia, ya se siente en familia con su perrito, también hay la adopción de niños también, entonces hay muchas opciones que siempre también es bueno tomarlas luego de un tiempo, porque también a veces una fase de duelo puede tomar incluso hasta un año, entonces también se necesita que la pareja esté bien emocionalmente para también que puedan tomar una buena decisión. Muchísimas gracias al doctor Javier Rodríguez, psicólogo clínico, por sus aportes. Doctor, ya a manera de conclusión, nos faltan pocos minutitos para acabar el programa. Tal vez importante, ¿la planificación tendrá algo que ver con estos problemas que hemos abordado el día de hoy?
En realidad no, y ese es uno de los mitos urbanos más comunes, ¿no? En el sentido de que si una persona ha usado métodos anticonceptivos durante mucho tiempo, a la larga puede quedarse infértil. Realmente no, sobre todo si es que son administrados bajo vigilancia médica. Es decir, yo siempre les digo a mis pacientes que una persona puede usar cualquier método anticonceptivo a largo plazo, siempre y cuando se haga sus controles anuales. Entonces, cada control yo puedo decirle si este método está bien, siga usándolo, o este de pronto ya no es el más conveniente para usted, cambiemos, etc. Lo que no se puede es usarlo indiscriminadamente, ir a la farmacia y comprar el anticonceptivo que usa mi vecina, que usa mi prima. Eso no lo podemos hacer. Lo que sí podemos hacer y debemos hacer es eso, ¿no? Un control médico para que nosotros podamos ir. Y si es que es vigilado la parte de la anticoncepción, no tiene por qué provocar cambios a nivel de fertilidad futura. Perfecto, doctor Carlos Torres, muchísimas gracias por su presencia aquí al mediodía, siempre con valiosas recomendaciones. Creo que hemos dado algunas cosas importantes para la familia ecuatoriana. Claro que sí, esperamos haberles ayudado en algo, por supuesto vamos a hacer siempre más temas de este tipo. Si a usted le interesan, llámenos, escríbanos, las recomendaciones serán siempre bien recibidas. Nosotros nos despedimos, no sin antes agradecerles por su sintonía, por supuesto, y anunciándoles del tema de mañana. Compra y venta de bienes, tal vez usted sabe cuáles son los trámites que tiene que hacer si quiere comprar un vehículo, una casa, o si quiere venderla también. Nosotros se lo contaremos aquí. Claro que sí, le esperamos entonces. Hasta mañana. Ya viene el equipo.